Gloria a Dios, aleluya, aquí estamos una vez más en este canal. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Con el segmento de Enseñando al Templo, gloria a Dios. El tema que tenemos es 30 días con Jesús. Gloria al Señor, 30 días con Jesús. Y hoy es el día 4, aleluya. Resulta que hoy vamos a estudiar el tema de el principio del ministerio de Jesús. El principio del ministerio de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. El principio o el inicio del ministerio de Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4. Vamos a lecturar del verso 1 al 17. Aleluya. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Entonces, Jesús principia su ministerio. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ver qué pasó aquí. Resulta que aquí en el verso 1 dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto, donde el diablo lo aguardaba para tentarlo. Nunca debemos de dudar la dirección de Dios, aún en la tentación, porque Dios jamás nos tentará, sino que Dios permite la prueba para ver nuestra fe, para que mantengamos el rumbo, para que confiemos que Dios hará lo que dijo. Aquí podemos ver que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Y ahí vino el tentador. Entonces podemos ver aquí en el verso 3 que Jesús, que el enemigo, Satanás, atacó a Jesús por lo que era. Él le dice aquí: si eres hijo de Dios.
si eres hijo de Dios. Entonces, aquí dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces lo importante, hermanos, aquí es estudiar la palabra, es saber de la palabra. A Jesús nadie lo podía engañar, claro, pero porque Él era Dios mismo. Pero como dijimos en los videos anteriores, Él siempre hizo las cosas para darnos un ejemplo a seguir. Entonces, Él le responde a Satanás conforme a la palabra. Y cada respuesta que le da, le dice, escrito está. Dando a entender que aunque diga lo que diga, escrito está. ¿Por qué? El enemigo siempre se va a disfrazar de ángel de luz. El enemigo te va a venir con la palabra, con ciertas cosas, y por eso tenemos que estudiar la palabra y saber que el enemigo te va a hablar la verdad, pero parcialmente. Porque dice aquí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hacer un paréntesis aquí. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a dar un salto a Deuteronomio capítulo 8. Aleluya. Deuteronomio. Aleluya. Deuteronomio capítulo 8. Verso 3. Y dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Como hablamos en los videos anteriores, Jesús hablaba conforme a la palabra. Lo que leemos en el Nuevo Testamento podemos verificarlo aquí en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 8 verso 3 fue lo que Jesús citó y dijo que no, espérate un momento, que no solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. Entonces, aleluya, Él continúa y siempre le dice, si eres hijo de Dios, entonces a sus ángeles mandará cerca de ti. Eso se encuentra en Salmo 91:11, que le dice, espérate un momento, eso no es así. Y Jesús le dice, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Vamos a dar otra vez un saltico a Deuteronomio capítulo 6. Versos 16. Y aquí dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masá. Entonces, aquí lo dice, no tentarás a Jehová tu Dios. Como dijimos, siempre la palabra se confirma, la palabra se cumple. Jesús vino a cumplir la palabra, no a cambiarla. Jesús mismo hablaba conforme a la palabra. Y dice también la palabra de Dios que Jesús le hablaba a sus discípulos en parábolas. Y si no era de esta manera, no le hablaba. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a hablar tonterías. Él era Dios mismo, Él es Dios mismo en carne. No vino a perder el tiempo con vana palabrería, como también nosotros no debemos perder el tiempo con vana palabrería. Debemos de estudiar la palabra, debemos de nutrirnos cada día, debemos de decir, bueno, hay que estudiar porque cuando el enemigo, Satanás, Señor reprenda, venga a atacarte, él va a venir con la palabra. ¿Para qué? Para causarte confusión. Pero si tú estás preparado, y por eso Dios ha puesto estos estudios en mi corazón para que
que crezcamos juntos, que nos ayudemos mutuamente para estudiar, porque al yo explicarlo también tengo que estudiarlo, y así nos ayudamos mutuamente, hermanos. Y por eso es muy importante estudiar, escudriñar la palabra, porque cuando el enemigo venga y tú digas, bueno, pero sí, la Biblia dice, porque mire, aquí Satanás le está hablando conforme a la palabra. Aquí Satanás le está citando la palabra. Satanás no le está hablando tontería. Él le está hablando palabra. Ay, Shaquia, santo. Él le está hablando palabra. Pero lo que me encanta es que Jesús dice, sí, pero también está escrito tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque Satanás va a tomar solamente lo que le conviene para causarte confusión. Entonces seguimos. Aquí él fue tentado, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo. Y como no podía más, le dije, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aleluya. Nosotros también tenemos ángeles a nuestra disposición. Dios manda a sus ángeles a acampar alrededor del justo. Así lo dice la palabra. Aún aquí en el Salmo 91 que lo dice. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Ángeles están a nuestro alrededor. Ángeles están a nuestra disposición. Pero podemos ver que aquí los ángeles vinieron después de la prueba. Después que ya le dijo, vete Satanás porque escrito está. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra, el Señor mismo es quien nos cuida. El Señor mismo es quien nos ayuda. Y como dije antes, y manda a sus ángeles a acampar alrededor de los justos. Entonces, aleluya. El enemigo no va a rendirse. Él quiere tentarnos como sea. Él quiere que dudemos de la palabra, de la promesa de Dios, tal como lo hizo en el huerto con Eva. Él le susurró la duda. Él no le dijo otra cosa. Él dijo, no, como quien dice, no, porque Dios no quiere que tú comas para que no seas igual que Él. Como quien dice, pero Él te dijo que comieras. Pero ella dijo, sí, pero de ese árbol no. Entonces, tenemos que estar firmes en la palabra, porque la palabra es lo que vence todo ataque. El Espíritu Santo a través de la palabra. Si usted tiene el Espíritu Santo, ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, gloria a Dios. Pero ese proceso no se queda ahí. Ahora viene el proceso de la nutrición, de comer palabra, de escudriñar, para que cuando venga Satanás y le diga, escrito es, y le diga, pero Dios dijo que mandará a sus ángeles a acampar alrededor de ti, como que tírate. Pero Jesús dice, está bien, sí lo dijo, pero escrito está también que no tentarás a Dios. Porque si Dios manda a sus ángeles a acampar alrededor de nosotros para cuidarnos, y yo provoco una situación, entonces yo estoy tentando a Dios. Como muchas personas que dicen, no, yo voy a hacer esto porque yo creo que eso es así. Y Dios diciéndole, eso no es correcto. Entonces cuando le sale mal, que dicen, ay Dios mío, ¿por qué pasó esto? Bueno, porque desobedeciste. Y aquí entonces seguimos que Jesús principia su ministerio. Juan estaba preso y volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum. Aquí vemos otra vez cómo la profecía se cumplió de que Jesús ha de venir
a Capernaum, aleluya, a Capernaum. Entonces, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Aquí podemos ver cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Aquí podemos ver que a cada quien le toca su turno. A cada quien le toca su turno. Cuando Jesús empezó su ministerio, Juan estaba preso. Y Juan también le mandó a preguntar que si él era el que ha de venir, aleluya. Y él le dijo: díganle que los cojos caminan, que los ciegos ven, que los demonios son echados fuera, díganle. ¿Por qué? Porque por los frutos se conoce el árbol, aleluya. Y Juan también dijo, cuando vinieron los discípulos, decían que los otros, que muchos seguidores se iban a donde Jesús y no a donde Juan. Y Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. O sea, era el tiempo del reino de los cielos. Se ha acercado el reino de los cielos. Jesús mismo, Dios en carne, el Verbo se hizo carne para traer salvación a los cautivos. Gloria a Dios. Vamos a seguir ahora, a dar un salto. Vamos a Lucas capítulo 4, aleluya. Lucas capítulo 4. Aleluya. Verso 14 al 44. Aleluya. Verso 14 al 44. Aquí Jesús principia su ministerio. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Amén. Todos estaban muy bien aprendiendo de la enseñanza que el maestro le daba. Seguimos. Entonces Jesús en Nazaret vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Esto es muy importante. Esta palabra se encuentra. Vamos a dar un saltico al libro de Isaías. Aleluya. Libro de Isaías. Santo Dios. Capítulo 61. Capítulo 61. Verso 1 al 2. Y dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y aquí dice lo mismo: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Aleluya. Isaías capítulo 61, verso 1 al 2. Es lo que Jesús estaba leyendo. Y entonces dice el verso, vamos a volver a Lucas, dice que él enrolló el libro y lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y aquí Jesús comienza a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿pero no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.
Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, y cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Aleluya. Él pasó por en medio de ellos y se fue. Aquí podemos ver que Jesús le cita la palabra y le dice: esta palabra se ha cumplido hoy. Yo soy el que ha de venir. Yo soy el que ha de traerle esa salvación. Entonces aquí Jesús pone también dos ejemplos de la viuda de Sarepta de Sidón y del leproso. ¿Por qué? Porque el profeta fue donde esa viuda. El profeta Elías fue donde esa viuda. Cuando tenía hambre, cuando había una gran hambre en toda la tierra, pero Dios mismo permitió que Elías fuera donde esa viuda. Había muchas viudas, pero Dios eligió a una viuda. Y eso, queridos hermanos, nos representa a nosotros. Cuando Jesucristo fue quitado, Jesucristo nos ve como su esposa, como su novia. Cuando Jesucristo fue quitado de nosotros, nosotros quedamos enlutados, quedamos viudos. Y por eso también ayunamos. Eso lo estudiaremos más adelante, lo del ayuno. Pero lo que importa aquí es que Dios tenía sus escogidos. Dios sabía y quería que fueran donde Naamán el sirio, ese leproso. Había muchos leprosos, pero Dios escogió a ese. Había mucha viuda, pero Dios escogió la viuda de Sarepta. Y había muchas personas, y así también Dios nos escogió a nosotros. Aleluya. Dios nos escogió a nosotros. Eso es un honor, poder llamarnos hijos de Dios. Entonces seguimos. El espíritu, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Entonces descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Entonces, el día de reposo equivale en nuestro tiempo a sábado. Equivale a nuestro tiempo a sábado. Y mayormente los judíos tienen la tradición de que el sábado no se puede hacer nada, de que el sábado solamente es para Dios. Y admiraban su doctrina porque su palabra era con autoridad. Entonces había en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo y clamó a gran voz y diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a los otros: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares y todos los contornos. Aleluya. Aquí podemos ver, este punto es muy importante, hermanos, porque vemos muchas expulsiones de demonios. Muchas personas que echan fuera demonios y se ponen a hablar y le dicen: ¿de dónde tú eres? ¿Cómo entraste? ¿Cómo saliste? ¿Quién eres? ¿Cuánto eres? Y aquí el demonio habló, se manifestó. ¿Por qué? Cuando hay gloria, el demonio se manifiesta. A veces vamos a lugares y vemos como personas nos miran mal o nos hablan mal y no le hemos hecho daño alguno. Hermanos, esa es una manifestación demoníaca
¿Qué pasa? Los demonios conocían que Él era el Santo de Dios. Y también los demonios conocen que somos hijos del Altísimo. Pero Jesús les reprendió y le dijo, cállate y sal de él. Porque no tenemos que estar discutiendo con demonios, que cómo te llamas, que dónde entraste. No. Los demonios hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios no nos llamó a hablar con demonios, a preguntarle que si quiere un café, que cómo te llamas, que cómo entraste. No. Los demonios se reprenden en el nombre de Jesús. Cállese, demonio. Los reprendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante le servía. Aquí vemos como Dios se preocupaba, Jesús mismo se preocupaba, darle la palabra a la sinagoga, hablarle al pueblo judío, enseñar, instruir al pueblo. Pero también Jesús se preocupaba lo que estaba pasando con sus discípulos. Jesús dijo, no, espérate, que la suegra de mi discípulo tiene fiebre, vamos para allá. Aquí podemos ver que tanto ministerio como familia, como los discípulos, la unión de hermanos es muy importante. Muchas personas que están activas en el ministerio, que dan palabras, que predican a muchísima gente, pero la casa está mal. No está cuidando su primer ministerio, que es su casa, su familia, los hermanos. Y Jesús dijo, fue para allá. Jesús fue para allá. Y, gloria a Dios, reprendió la fiebre y en el nombre de Jesús, ella se levantó y le servía. Porque para eso estamos, para servir. Gloria al Señor. Entonces vamos a seguir aquí. Muchos son sanados al ponerse en el sol, que tenían enfermedades de diferentes categorías, y poniendo sus manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Y aquí vemos otra vez, pero él los reprendía y no los dejaba hablar. Los demonios sabían que él era el Cristo. Los demonios sabían que él era el Cristo. Y aquí vemos también que él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Jesús sabía sobre quién ponía la mano, sobre los enfermos, para que fueran sanados. Así también el Señor nos toca para que seamos sanados de nuestra enfermedad espiritual, de ese pecado. Y también si se lo pedimos de todo corazón y vamos hacia Él, Dios también va a hacer milagro y sanarnos físicamente si tenemos una molestia o algo que nos perturbe. Y aquí otra vez, Jesús no dejó hablar al demonio, Él los reprendía. Porque Él no vino a hablar con demonios, Él vino a reprenderlo, a traer sanidad, a traer liberación. Aleluya. Entonces, los últimos 3 versos, vamos a ver. Jesús recorre Galilea predicando. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Qué pasa? Aquí Jesús da claramente a entender que es necesario predicar en otras ciudades. Es necesario hablar en otras ciudades. Dice que él estaba en un lugar desierto y la gente lo buscaba. Aleluya. La gente lo buscaba. Gloria a Dios. Y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Mucha gente va a tratar de detenerte. No, quédate aquí, siervo, sierva del Altísimo. Que aquí es que Dios te quiere, aquí es que Dios quiere que tú prediques, pero la palabra es para todo aquel que la necesita. No podemos ser cristianos en la iglesia solamente y a nuestro vecino, a nuestros hermanos, no le decimos Cristo te ama. Así que es necesario predicar, hablar la palabra en el nombre de Jesús. Así que Dios me lo bendiga grandemente y será hasta la próxima. Amén y amén.